Miren, el día de hoy yo estaba en una actividad de la mujer, pues allí fui abordada por algunos medios de comunicación pidiéndome mi posición sobre la entrega del 30%. Yo a veces hago unos relajitos aquí, 30%. Pero bueno, me extrañó que quisieran saber mi opinión porque finalmente yo soy una opinadora, no soy una autoridad ni nada por el estilo, pero como opinadora que soy, opino en el medio al que trabajo. Y preferí pues obviar la respuesta, primero porque no es algo que uno pueda decir en 2 minutos, en 3 minutos y menos frente a 4 medios, que bueno, que cada cual pudiera entender que lo que uno dice rápidamente al salir de una actividad, que por demás no era yo la figura necesariamente que debiera importantizar los medios, pues le dije que yo mi opinión la iba a hacer aquí a través de estos micrófonos donde trabajo. Sin ánimos de ser economista ni nada, pues uno estudia, uno lee y uno se forma una opinión a medida que uno analiza y comprende los temas que va a abordar. Ciertamente hay un reclamo de un 30% que es un reclamo en algunos aspectos, a mi entender, emocional, dirigido por figuras de la política, que ellos sabrán cuáles son sus sentimientos, sus entendimientos, posiblemente sean los mejores para entender que dentro de una pandemia hay mucha gente que necesita dinero, que las actividades económicas fueron reducidas. Bueno, pero volvimos a la normalidad. ¿Qué son los fondos de pensiones? Bueno, los fondos de pensiones son sencillamente un ahorro, y más en el caso de la capitalización individual, es un ahorro individual y personal que hace el trabajador. Una parte lo aporta el trabajador, pero la mayor parte la aporta el empleador para ser utilizado en sus momentos de vejez, cuando ya no esté en edad productiva, cuando ya no pueda pues tener medios de vida a través de su actividad personal. Actualmente se ha abierto la economía, se ha vuelto la actividad del trabajo. Los que conservaron su trabajo seguían pues cotizando a la seguridad social, una parte por su salario, una parte por sus empleadores. Muchos de los empleos se han recuperado, por lo tanto continúa ese fondo individual pues capitalizándose, por decirlo de alguna forma. Muchos de los trabajos perdidos también se han ido recuperando a medida que la actividad se reactiva y continúa el sistema presentando sus fines. Es entendible que un trabajador en edad activa que esté trabajando pueda descompletar, porque quiero hablarle de la manera sencilla y llana como yo lo entiendo, descompletar los fondos de pensiones que se supone van a poder cubrir sus necesidades en el momento en que no sea productivo. ¿Qué va a hacer ese trabajador con un 30%? Usted sabe cuánto sería el 30% de lo ahorrado. Muchos de los que están exigiendo saben cuánto tienen ahorrado. Yo le puedo decir que hay personas a las que yo le he preguntado cuando han dicho que quieren el 30%, que ni siquiera tienen un empleo formal y por lo tanto no están cotizando a la seguridad social. Entonces hay que saber también de los mitos que se conocen. Yo creo que falta mucha información. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad que tiene su ahorro individual, su ahorro por su capitalización individual versus la rentabilidad que usted pudiera obtener en el mercado de capitales? 11% es el rendimiento de los fondos que usted tiene en capitalización individual. No es una suma fácil que usted la pueda conseguir con los instrumentos financieros, a lo que un pequeño
pequeño monto, el suyo, que es al que usted puede aspirar a tratar de conseguir rentabilidad. ¿Por qué lo consiguen? Usted dirá, bueno, que estamos hablando de una masa importante de dinero que son los ahorros de todos los empleados, formados por el aporte de los empleadores y los empleados, los trabajadores individuales. Y porque, bueno, ellos son también especialistas para buscar esa mayor rentabilidad, porque ese es su trabajo y ese es su objetivo, y a eso ellos se han obligado. También saber que se dice mucho cuánto es la comisión que cobran. Se dice, ellos se lo cobran todo. Bueno, yo estuve mirando, las administradoras de fondos de pensiones actualmente cobran un 1.15% en la comisión, una comisión que se va desmontando, se ha ido desmontando desde el 2020 y al 2026 va a bajar al 0.7%. Usted puede asegurar que una administradora en otros instrumentos financieros le van solamente a cobrar eso. ¿En qué están invertidos los fondos de pensiones? ¿En qué y cuál ha sido el beneficio que le ha dado desde el punto de vista macroeconómico a la economía en general? ¿Cuánto del crecimiento de la economía corresponde a la rentabilidad y a la utilización de esos fondos de pensiones, tanto en el sector privado para la inversión como al Estado para las estrategias monetarias y fiscales que hace a través de la utilización de esos fondos? Entonces, mi opinión es la siguiente. Mi opinión es que unos fondos que han podido obtener y ya se han podido crecer en un 45% desde la creación de este sistema, no puede ser decidido la entrega del 30% sin ponderar cuáles serían los efectos sobre la economía, desde el punto de vista de lo que ha pasado en otros países, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Perú con el mercado de capitales, con la inflación, con la utilización de esos fondos, con la pérdida de empleo de los trabajadores también, porque es un sistema que a la medida que la economía se ve afectada y crecen los niveles de inflación, pues las empresas tienden que reducir los puestos de trabajo. Entonces, es un tema no para tomarlo de manera tan alegre. Es un tema que hay que pensarlo, y yo me llevo de los especialistas, y yo quisiera ver también al Estado Dominicano como Estado afectado, porque una gran parte de los fondos de pensiones son manejados por el Estado para los diferentes estrategias y los instrumentos que ellos tienen de colocación de bonos y demás, que exponga su posición y acompañe, si se puede decir así, a la ciudadanía en formarse una opinión bien informada, que es lo que entiendo que debe hacerse desde un Estado responsable. Yo estoy viendo el comparativo de qué ha pasado en otros países donde ni siquiera se ha dado el 30% de golpe, se ha dado 10%, 10% y 10%, y cómo eso ha sido utilizado por los ciudadanos. Y cómo eso lo pone en riesgo. ¿Por qué? Porque hay un ciclo de vida del ser humano. Y en el momento en que usted ya no es productivo, es que usted más necesita no solamente de tener unos ahorros para poder vivir, sino para poder pues solventar otras necesidades, inclusive el gasto de medicina, de salud, de habitación y demás. Yo voy a seguir ahondando en el sistema de pensiones, cuál es el comparativo con el sistema de reparto, a qué se aspira, porque también algunos de los que están exigiendo el 30% están pues también proponiendo el abandono de este sistema de capitalización individual. ¿Por cuál? Por el de reparto, en el que todavía los fondos que se ahorraron en ese sistema colectivo, en ese sistema que uno subsidiaba al otro, no se han podido establecer, donde ese dinero queda en el aire. Lo único que usted tiene cierto es lo que usted ha capitalizado individualmente por ese viejo sistema que demostramos que no operaba y que además era sumamente injusto y que además tenía unos niveles de rentabilidad, de certeza y de riesgo mucho mayores.
¿Por cuál se está proponiendo? Entonces yo desde ese punto de vista no puedo venir de manera irresponsable también a sumarme a un corillo de personas que ni siquiera entiende por lo que está luchando, ni siquiera sabe a cuánto alcanza ese 30%. Y cuando las razones también que enarbolaba ya no están. O sea, no tenemos la economía cerrada. En este momento en el que fue más difícil, el Estado subvencionó directamente a través de diferentes programas sociales a los ciudadanos más vulnerables. Algunos tal vez no le llegó toda la mano del Estado, pero ya estamos en otra situación diferente. Entonces yo entiendo que mi posición hasta ahora es que este sistema que ha logrado crecer, ha logrado superar los rendimientos a casi el doble de los aportes realizados por todas las cuentas, porque no hablo de todos los trabajadores, porque lo que se ahorra individualmente es mucho más que lo que se les retiene o lo que usted entrega en su fondo individual. No puedo venir a decir hay que entregarlo, y entregarlo es descuartizar el sistema. Y aparte de eso, poner en riesgo la estabilidad económica que hoy tenemos y que hemos podido mantener aún en los momentos más difíciles de la pandemia, aún siendo nuestra economía una economía tan abierta, tan dependiente de la situación internacional. Entonces creo que mi posición es que no estamos en condiciones de entregar un 30% para que los trabajadores que ahora mismo tal vez no tienen conciencia de lo que eso significa, lo diluyan tal vez en compra de artículos no necesarios, y que después el Estado tenga que venir de los impuestos de todo a tener que solventar las necesidades de salud, de educación y alimentación de esos ciudadanos que han descompletado sus ahorros.